Bienvenidos a otro episodio de este podcast Sanar con la Verdad. Y hoy vamos a hablar sobre todo lo que es el mundo de la hipnosis, todo lo que es y también de lo que no es. Van a haber datos científicos, datos que se pueden constatar y algunas palabras, lugares y referencias neurobiológicas que pueden llegar a ser difíciles, pero los voy a nombrar para que ustedes puedan entender de que esto no es un show, sino que realmente es clínico y se ha estudiado de qué sirve. Y para este primer bloque quiero derribar un mito que es principal. Principal porque las personas muchas veces no se animan a ir a un hipnoterapeuta, a un psicólogo que hace hipnosis como yo, porque piensan que la hipnosis es un estado de inconsciencia. Y para esto vamos a derribarlo con un dato que es clínico, del Stanford University, con el doctor Spiegel. En hipnosis clínica no hay mayor referente que él. Y él demostró con resonancia magnética que la hipnosis no es un estado de inconsciencia. Es de hecho un estado neurobiológicamente hablando único que combina varias cosas. Una, reducción de la red neuronal por defecto. Esta red es la que se activa, por ejemplo, en tu diálogo interno negativo. Y pueden ser pensamientos repetitivos como no soy capaz, todo va a salir mal, nunca voy a cambiar. Y este diálogo se activa cada vez que rumias sobre el pasado o la proyección de tu futuro. Y en hipnosis esta red se apaga. Y por eso las personas sienten un cierto alivio, claridad y menos crítica interna. Otra cosa que combina es la activación de cortezas, que es por ejemplo la cingulada anterior y la ínsula anterior dorsal, y te las nombro para que veas que son datos que se pueden constatar. Y este no es un detalle técnico irrelevante. Porque estas áreas son esenciales. Una, porque la corteza cingulada, a la que hablamos anteriormente, te permite modular tu atención y dejar de distraerte con pensamientos repetitivos. La otra que nombramos, que es la ínsula anterior dorsal, es el centro de la percepción emocional y corporal consciente. Entonces, cuando estas zonas se activan, ocurre algo muy poderoso. Y Y esto es poder observar tus emociones sin sentirte desbordado por ellas. Es decir, puedes recordarlas, pero no te quemas en ese recuerdo. Y otro estudio, un estudio publicado en Cerebral Cortex, encontró que durante la hipnosis hay mayor coherencia funcional entre el sistema límbico es la parte emocional del cerebro, y las áreas ejecutivas que regulan el sentido de seguridad y control. Entonces, ¿sabes qué significa esto en palabras simples? Que tu cerebro logra algo que en estado consciente es casi imposible. Sentir profundamente y al mismo tiempo mantenerte en un proceso de foco y calma. Ese equilibrio es el que te permite revivir un recuerdo doloroso sin retraumatizarte. Que acaba otro mito, el hecho de que la hipnosis puede llegar a retraumatizar. Esto no es así. Lo que se logra con la hipnosis y los procesos hipnóticos es resignificar ese recuerdo. Entonces, este no es un estado pasivo como la inconsciencia, es un estado de neuroplasticidad dirigida. ¿Y qué significa esto? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro para crear nuevas conexiones sinápticas y reorganizar redes neuronales. ¿Esto qué permite? Es cambiar cómo respondes al mundo. Entonces, durante la hipnosis, las conexiones entre la experiencia emocional que tenemos y la respuesta automática se debilitan. Y acá se fortalecen los circuitos que permiten elegir una respuesta diferente, la que nosotros queremos, no la que automáticamente se da porque respondemos desde esa herida. Entonces, en otras palabras, no es que tu cerebro se duerme, sino que se reorganiza para que por primera vez puedas responder desde la libertad y no desde la herida. Y te puedo dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, si toda tu vida tuviste ansiedad, esa ansiedad se activó por un miedo, por ejemplo, el rechazo, y tu cerebro generó una asociación automática. Por ejemplo, si me miran mal, algo malo me va a pasar. La hipnosis permite traer esa experiencia a la conciencia profunda y cambiar la respuesta emocional. Ya no desde la voluntad, sino desde el circuito neuronal. Y eso no es una sugestión, como suelen nombrarlo, simple sugestión, sino que es neurociencia aplicada a la sanación. Entonces,
Vamos, antes de pasar al bloque 2, quiero que entiendas lo importante que es que no es un estado inconsciencia o un estado pasivo en donde el hipnotizador, el hipnoterapeuta, el psicólogo dicen algunas frases y eso te queda y se reprograma solo, sino que precisa de la cooperación y precisa justamente que vos vayas a ese evento, más si es una hipnosis regresiva, que vayas a ese evento para poder reorganizar toda esa experiencia. Y en el bloque 2 vamos a hablar de por qué te hicieron creer que la hipnosis es perder el control. Bienvenido al bloque 2. Vamos a hablar de una de las mayores confusiones que existen. La mayoría de las personas cree que la hipnosis clínica es igual a un show de escenario. Y aunque la hipnosis de espectáculo tiene su propio valor como entretenimiento, no se parece en nada a la práctica terapéutica. ¿Por qué? Porque realmente acá vamos a la experiencia de la sanación. Si bien no le quito ningún mérito, todo lo contrario, me fascina la hipnosis de show, lo hice por algún tiempo, no es lo mismo. Y durante años vimos, por ejemplo, en televisión, yo he visto mucho en televisión y ahora obviamente en internet, a un hipnotizador que hace que alguien olvide, por ejemplo, su nombre o crea que es un cantante famoso. Este espectáculo utiliza técnicas de sugestión rápida y que funcionan muy bien para divertir y sorprender a un público. ¿Tá? Y esto quiero que quede claro, es para entretenimiento y no es que realmente sea eso mentira, sí se puede lograr, pero es con un objetivo finito que es eso, entretenimiento. Pero esa forma de hipnosis no tiene los mismos objetivos, no tiene tampoco los mismos protocolos ni la profundidad que tiene la hipnosis clínica. Entonces, la diferencia es que la ciencia reconoce que la hipnosis de escenario es como una demostración de la capacidad que tiene la mente humana y la sugestión. Se basa también en una expectativa social y una disposición a colaborar de la persona que sube al escenario. Su propósito, justamente como venimos hablando, es entretenimiento y puede ser fascinante y positiva en ese contexto. En cambio, la hipnosis clínica utiliza protocolos validados científicamente que se adaptan a cada persona según su historia y objetivo terapéutico y trabaja en estados de conciencia amplificada. ¿Para qué? Para poder resignificar esos recuerdos y esas emociones. Entonces, tiene evidencias de eficacia en reducción de dolor, trauma y síntomas crónicos. Y hay un dato no muy menor, que es el de la American Psychological Association, reconoce la hipnosis clínica como una técnica eficaz desde el 1960. ¿Qué quiere decir esto? Que está documentado desde ese momento, obviamente que la hipnosis tiene muchos estudios anteriores, pero desde allí está documentada en miles de estudios y aplicada, por ejemplo, en hospitales, en consultas psicológicas y en programas de manejo del dolor. ¿Y cómo funciona todo esto? ¿Y por qué funciona la hipnosis en estos estados que nombramos? E incluso, y bueno, y todas las personas que tenemos que tener en cuenta de que cada protocolo se adapta a la persona. ¿Tá? No podemos adaptar a la persona al protocolo. Entonces, ¿por qué funciona? Porque no se queda en la mente consciente la hipnosis que racionaliza todo, sino que vamos más allá. Actúa sobre el subconsciente donde se guardan las asociaciones que condicionan tu manera de sentir y tu forma de reaccionar. Entonces, cuando accedemos a ese nivel, no vas a perder el control. Y vas a recuperar la capacidad de elegir tus respuestas con libertad, porque antes sí no tenías ningún control. Antes todo lo que vos podías recrear o que podías responder es de acuerdo a una herida. Entonces acá no, te devolvemos, la hipnosis te devuelve el control de lo que vos hoy querés. Y hay otro estudio clínico que es muy relevante, que es el de British Medical Journal, que publicó una revisión de ensayos que demostró que la hipnosis terapéutica reduce el dolor postoperatorio, y esto se está utilizando mucho, disminuye la ansiedad prequirúrgica y también acelera la recuperación en cirugías. Estos cambios se correlacionan con la actividad cerebral, obviamente medida en resonancia magnética funcional, donde la percepción sensorial se modula directamente. ¿Todo esto qué quiere decir? Que la hipnosis de escenario demuestra que, primero, vamos desde lo más arriba hasta lo más abajo, la hipnosis de escenario demuestra de manera llamativa lo poderosa que es la mente humana cuando está enfocada. Pero la hipnosis clínica es otra cosa. Es una herramienta estructurada y respetuosa que trabaja con tu historia emocional, con la más profunda.
Es un proceso de autodescubrimiento también, donde lejos de perder el control, volvés a recuperarlo. Entonces, cuando cerrás los ojos en un entorno terapéutico, no te volvés una persona vulnerable. Todo lo contrario, te volvés cada vez más consciente. Y yo creo que eso tiene que quedar claro, más que nada para poder ir a una sesión de hipnosis totalmente tranquilo, tranquila, de que no vas a perder el control. Y está documentado en lo que te he dicho hasta ahora, está documentado y lo podés constatar. En el tercer bloque vamos a ver la neurociencia aplicada a la sanación emocional. Te voy a explicar un poco cómo funciona a nivel neurocientífico la hipnosis. Vamos al bloque 3. Vamos a hablar de la neurociencia aplicada a la sanación emocional profunda. Ahora vamos a hablar de resultados concretos. No de una teoría, sino datos específicos, porque el sufrimiento no se calma con opiniones, como muchas veces ponen en mis videos de TikTok alguna opinión, pero no es constatado con la realidad, sino que aquellas cosas que nosotros padecemos se calman con procesos que realmente funcionan. Y hay un estudio en el 2017, no me acordaba la fecha, un metaanálisis de 600 pacientes que pasaron por hipnosis clínica y los resultados fueron los siguientes. Creo que fue en Nature Communications del 2017. El 77% de estos 600 pacientes que pasaron por hipnosis clínica, el 77% redujo síntomas físicos derivados del estrés crónico. No hablamos de un estrés pasajero del día a día. Hablamos de manifestaciones físicas que llevan años afectando la calidad de la vida de la persona. Por ejemplo, migrañas que no ceden con medicación, bueno, colon irritable, que no responden a dietas, bruxismo, que rompe dientes, y lo he visto con mis pacientes, muelas, dermatitis, que brota cuando la emoción no se expresa, y esto no es casualidad. Esta evidencia de que la emoción no elabora siempre, cuando no se elabora siempre, encuentra un camino para expresarse en el cuerpo, y esto ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Y además, el 60% accedió a recuerdos emocionales clave que en terapia verbal convencional no hubieran emergido. O no emergían porque ya probaron con otras terapias. No porque la persona no quisiera recordar, sino que su sistema nervioso había sellado esa información bajo una capa de protección. Y está bien, pero no sirve para sanar. ¿Y sabes por qué pasa esto de que nosotros protegemos esa información? Es porque realmente hay ciertos mecanismos mentales que actúan como defensa. Y eso no es para perjudicarnos, sino porque en su momento era lo mejor que podíamos hacer. Pero entonces ahí entra la hipnosis y la hipnosis activa otras áreas que nos permiten acceder a esa información. Entonces, la hipnosis, una de las áreas que activa es la amígdala, que es como el archivo central de las memorias del miedo y de la amenaza. Es como si fuera un sensor que nunca olvida. Y cuando esa zona se enciende de manera controlada, podés mirar la experiencia sin que esa experiencia te consuma de alguna forma. Se activa otra área, y esto ya lo hemos hablado anteriormente, se activa la ínsula. Esta área cerebral integra la emoción con la percepción corporal. Por eso muchos pacientes sienten en el pecho o en el estómago lo que nunca pudieron contar con palabras. Por eso es tan importante la hipnosis. Y acá algo clave. En la hipnosis se reduce la actividad de la corteza prefrontal. No me acuerdo bien en el área dentro de la corteza prefrontal, creo que es ventromedial, la región que hace que todo lo la región que hace que todo lo que quieras explicar, racionalizar y justificar. Que esto pasa en las sesiones convencionales, en donde tenés que hablar, 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 pero no vas a poder llegar a esta información. Y esta corteza es la que se activa más cuando queremos hablar. En la hipnosis se reduce esa actividad de la corteza y podemos acceder a esos archivos fundamentales. Por eso es tan potente la hipnosis. Porque tu trauma no vive en tu mente racional. No se aloja en las explicaciones que repetís para convencerte de que ya pasó.
Tu trauma vive en tu sistema límbico, en ese lugar donde la emoción no se puede explicar, solamente se siente. Y se archiva como una huella que después condiciona todo lo demás. Entonces, la hipnosis es el único estado clínicamente probado donde podés recordar con presencia consciente, podés revivir sin volver a retraumatizarte y podés reescribir el final de esa historia que hace años te gobierna. Esto es neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es una idea bonita, es la capacidad que tiene tu cerebro y está demostrado que es la capacidad que tiene tu cerebro de poder crear nuevas conexiones sinápticas, de desactivar circuitos de alarma y fortalecer redes de calma y autoaceptación. En palabras simples, lo que se graba en un estado emocional profundo solo se puede resignificar en otro estado emocional profundo. Esto no es sugestión, esto es neurociencia transformada en sanación. Entonces, para poder explicarte un poco prácticamente todo lo que venimos hablando, capaz que podemos hacerlo de esta forma. Imagina que una persona que cada vez que siente tensión como en el pecho, entra en pánico. Porque su cuerpo dispara una alarma. Y esta alarma es un pensamiento, algo terrible va a pasar. Pero en hipnosis, esa persona puede revivir la escena original. Por ejemplo, una separación a los 4 años de sus padres, o de esta persona con sus padres, una noche de soledad, un grito que quedó tatuado en su sistema nervioso. Y esta vez no lo hace sola. En hipnosis no lo va a hacer sola. Vamos a esa escena y va a estar acompañada por esa adulto o adulta que es ahora. Lo haces obviamente con un terapeuta que le guía, en este caso, por ejemplo, yo con mis pacientes, que lo guío, y lo hace con recursos internos que antes, en su momento, no tenía, porque era niño, porque era niña. Entonces lo hace en un estado también de calma aprendida. El resultado es que el cerebro crea nuevas conexiones. La respuesta automática se debilita y la memoria se resignifica. Esta es la diferencia entre recordar para sufrir y recordar para sanar. Entonces, se me ha hecho un poco largo el podcast. Quiero que le quede claro justamente esto, que la hipnosis no es un estado de inconsciencia, es un estado de colaboración. Y podemos llegar a esos archivos con en un estado profundo, que es lo que te provee la hipnosis. Entonces, cuando vamos a ciertos estados emocionales profundos, la idea no es sufrir, sino resignificar. Por eso yo siempre digo que en realidad lo peligroso no es la hipnosis, como muchas veces nos hacen creer que es. Lo más peligroso es la ignorancia sobre las cosas que no sabemos. Te espero en el próximo podcast.